amigos, y en este segundo bloque seguimos hablando de las personas sordas. Es el momento de recibir al doctor Daniel Nogueira. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a toda la audiencia? ¿Cómo les va? Es un gusto hoy para hablar y para aclarar algunos conceptos. Hablamos de hipoacusia, personas totalmente sordas. Bueno, en definitiva estamos hablando de sordera o de hipoacusia cuando se tiene un déficit funcional que evidentemente consiste en la pérdida de la capacidad auditiva. Esto puede ser el mayor o el menor grado. El tema es que no es lo mismo sordera que hipoacusia, que a veces se malinterpreta o se hace una asociación de ambos términos como que fueran lo mismo. La sordera obviamente es un fenómeno o un problema de salud más severo, que en definitiva consiste en la pérdida de la capacidad de recepción, de discriminación, de integración y también de comprensión de los sonidos, tanto del medio ambiente como del habla, ¿verdad? o de la lengua oral. La hipoacusia, en tanto, es una pérdida auditiva parcial que puede ir de distintos grados, pero no es lo mismo que una sordera. Bien, y además podemos clasificar lo que son las pérdidas auditivas, ¿no? Sí, la pérdida auditiva puede clasificarse según distintos motivos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver en primer término con la localización de la lesión o del problema, y así hablamos de la pérdida auditiva de conducción o de transmisión, cuando lo que está afectado en definitiva es fundamentalmente el oído externo y el oído medio. No sé si eso ya lo hablaron o no, pero el oído tiene tres sectores: oído externo, oído medio, oído interno. El sector externo y medio son sectores esencialmente de conducción, y el oído interno es el de recepción. Allí llegan los sonidos, se identifica esa onda sonora a través de células especiales y viaja por distintas vías nerviosas hacia el cerebro, donde se hace la interpretación de lo que estamos escuchando. En este primer caso tenemos problemas del oído externo y del oído medio. Tenemos después la pérdida auditiva sensorial o neurosensorial o de percepción, como también se conoce, que es para el caso donde tengamos una afectación del oído interno, allí donde se recibe o se recepciona el sonido. Y después podemos tener casos de pérdida auditiva mixta, donde tenemos los dos tipos de problemas o tres tipos de problemas integrados. No vamos a hablar de motivos, pueden ser muchos, ¿verdad? Digo, benignos, malignos, pero cualquier afectación que involucre oído externo, oído medio y obviamente la parte de recepción del oído interno puede llevar a una sordera. Y después está la pérdida auditiva central, cuando hablamos de lesiones fundamentalmente que se ubican a nivel de cerebro, en aquellas áreas que tienen que ver justamente con la interpretación de los sonidos a nivel cerebral. También podemos clasificar la pérdida auditiva en función de las distintas escalas que pueden surgir en el audiograma, que es uno de los primeros estudios que hace una persona que tiene este déficit sensorial. La audición normal va a existir por debajo de los 20 decibeles, y después hay toda una serie de grados de leve, moderado, severo, en función de los decibeles que cada persona vaya teniendo, pero en los hechos una pérdida total sería, por ejemplo, por encima de los 120 decibeles. También tenemos según las causas, ahí está, ¿verdad? Entonces los déficits auditivos, y ahí tenemos las que tienen que ver que son causas exógenas y que fundamentalmente están relacionadas, por ejemplo, que son muy comunes escuchar por problemas derivados ya en el embarazo, la rubiola del embarazo, también problemas definidos a partir del conflicto o la incompatibilidad, por ejemplo, de RH, y también tenemos situaciones ya hereditarias. Digo, todos sabemos que existen familias de sordos, claro, porque hay una transmisión genética de este déficit sensorial. No, y hay casos también de que se producen en la niñez o en la etapa de la adolescencia de los chicos también, ¿no? También, o sea, ahí hay otra clasificación en función de la edad en la cual aparece la sordera. Y esto es muy importante porque, sobre todo en aquellos casos donde se pretende a veces oralizar al sordo. Que entonces, es muy común que se pretenda hacer eso, es, ¿no? muy común, es muy discutido, hay situaciones en las cuales es muy válido, otras yo creo que no lo es tanto, pero en los hechos también es importante saber la sordera cuando aparece. Si aparece, por ejemplo, antes de que se adquiera el lenguaje oral, o sea, antes de los 2 años, ahí estamos hablando de los prelocutivos. Están los perilocutivos, cuando el problema de sordera aparece allí, en los 2-3 años, que es justamente cuando el chico está adquiriendo la lengua oral, y después los poslocutivos, cuando aparece la sordera en aquellas personas que ya saben, que ya aprendieron a hablar. Entonces ahí la situación obviamente es diferente. Bien, Daniel, ¿a qué nos referimos con la comunidad sorda? ¿A qué hacemos referencia? Bien, hay todo un capítulo que se llama de antropología social vinculada al sordo, que para mí es realmente muy interesante.
La comunidad sorda, sobre todo aquellos sordos que manejan una vía de comunicación o un canal visual de comunicación que es la lengua de señas, que es lo que estamos ahora viendo que está haciendo nuestra querida amiga y profesora Isabel Pastor, tienen realmente un vínculo y una idiosincrasia de vinculación muy especial, muy fuerte, porque obviamente la persona sorda de alguna manera está limitada socialmente, o sea, aislada socialmente. Entonces, la comunidad sorda es muy fuerte, y sobre todo cuando maneja esta vía de comunicación que es la lengua de señas. Les cambia la vida completamente comenzar a lo vimos, ahí está, lo vimos en el testimonio, en el caso de esta chica que adquirió esta práctica de manera tardía por distintas razones, porque a veces los propios educadores no la fomentan. Por desconocimiento. Por desconocimientos muchas veces, porque depende de los contextos sociales y familiares, y a veces también porque los padres se niegan. O sea, los padres a veces buscan o intentan por todos los medios oralizar al sordo y a veces no es lo más correcto. Esto va muy a título personal y siempre digo lo mismo. Uno en un hijo siempre busca que aprenda computación, que aprenda inglés, que aprenda portugués por el Mercosur, y cuando en más cosas se mete, mejor es, porque le va permitiendo todo un background de conocimientos que en definitiva le va permitiendo enfrentarse mejor al mundo. Yo creo que en el caso del sordo, que uno ve mucho esa dicotomía o esas diferencias entre el sordo señalista, o sea, el sordo que maneja la lengua de señas, y el sordo oralista, o sea, el que no maneja la lengua de señas, incluso muchos la rechazan, como que hay ahí a veces una guerra, una diferencia interna que no la considero válida. Yo creo que todo sordo debería de manejar la lengua de señas, debería de comunicarse por lengua de señas porque es un idioma más. Ellos no se definen, no se consideran sordos mudos, porque justamente estamos hablando de un canal visual de comunicación que para ellos es hablar. Entonces yo creo que todos los sordos deberían de manejar la lengua de señas. Si además tienen la posibilidad de ser oralista, fantástico. Y otra cosa que es indiscutible es que todos los sordos deberían saber leer y escribir, y muchos no lo saben. Exacto, por el tema de la comunicación. Hoy en día tienen internet y se les abre todas las puertas. El tema de los mensajes de texto también. Exactamente. Que son vías de comunicación que antes no existían y que hoy las pueden aprovechar. Entonces yo creo que la comunicación, las vías de comunicación de los sordos señantes, a mi criterio, es mucho más fluida, mucho más válida en este mundo globalizado en el cual vivimos que en los que no. Están, como te decía, los sordos oralistas, que son aquellos que fundamentalmente, de alguna manera, ya sea en su formación educativa, o sea, presionados por los educadores, presionados por las familias, se les ha fomentado mucho el aprendizaje de la lengua oral, ¿verdad? Y en cierta forma creo que terminan siendo aislados igual socialmente, porque digo, tú por más que puedas hablar, si no vas a escuchar, eso obviamente te va a dificultar la interrelación con el mundo que te rodea. También, obviamente, tenemos oyentes para los sordos, nosotros somos oyentes, y también tenemos oyentes señantes. O sea, Isabel es una oyente señante, lo estamos viendo. Yo pretendo hacerlo en un futuro porque estoy intentando aprender, es muy difícil, pero estamos intentando aprender. Entonces, creo que eso es muy importante. En ese sentido, estamos con un proyecto hace ya bastante tiempo, con la Asociación de Padres, con la Asociación de Sordos, también con CINDE, intentando de alguna manera ayudar a todos los sordos a que tengan una mejor asistencia. Date cuenta qué difícil es que un sordo vaya a un médico, tiene que ir con un intérprete. Cualquier trámite tiene que llevar a una persona para que los interprete, es impresionante. Un psiquiatra, por ejemplo, donde a veces o un psicólogo donde tú volcás tantas cosas íntimas y que tengas que estar dependiendo de un intérprete para que el técnico te pueda entender. La idea es lograr llegar a concretar un centro de asistencia integral para el paciente sordo con técnicos que sean oyentes señantes, o sea, que manejen la lengua de señas, y de esa manera, bueno, en eso estamos. En los hechos hay un apoyo del Ministerio de Salud Pública, también de ACE, así que esperemos que algún día ese proyecto se pueda concretar. Esperemos que se cumpla entonces, Daniel. Preguntarte a nivel de lo que es el tema médico, el tema de los implantes, ¿no? El tema de los implantes, bueno, sí, rápidamente, muy discutido. En 1957 fue el primero en Francia. Hay indicaciones precisas para hacerlo. Contanos ¿qué sería? Bueno, es poner un dispositivo mediante una cirugía a nivel de la parte del oído que recepciona los sonidos, pero como te decía, hay indicaciones precisas. La comunidad sorda generalmente se opone mucho al tema de los implantes. Lo que pasa es que el tema de los implantes está justamente asociado a la posibilidad de oralizar al paciente sordo. Claro. Y la oralización tiene determinadas indicaciones. Yo no voy a ponerme a hablar ahora de cuáles son las indicaciones precisas para colocar un implante. Lo que sí me parece que es importante saber que hay que informarse muy bien,
que no todas las situaciones está indicada la realización de un implante, que hay que elegir muy bien los técnicos y que no se trata de poner implantes a diestra y siniestra, ¿verdad? Que no hay que generar falsas expectativas y que también no deja de ser un negocio. Lamentablemente hay muchos colegas que pueden hacer de esto un negocio, entonces es muy discutible y hay que manejarlo con mucha cautela. No rechazarlo, pero informarse muy bien. Fundamental entonces que los padres también de hijos sordos sepan la lengua de señas para poder comunicarse. Muchísimos y un altísimo porcentaje, te diría que la mayoría no lo saben y tienen una comunicación con los hijos que es impresionante. Me pasa con muchos chicos que son sordos que van a la consulta que sus padres tienen una especie de comunicación casera interna, pero no manejan la lengua de señas. Y yo ahora que empecé a aprender algunas cosas, es increíble cuando el niño ve que tú puedes comunicarte con él, o sea, solamente verle la cara de felicidad es realmente impagable. Entonces, obviamente que el entorno más cercano del sordo debería de saber la lengua de señas para mejorar la comunicación. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti. Gracias a los sordos. Y también agradecerle a Isabel Pastor entonces por la presencia, para así toda la comunidad sorda también entonces puede ver el programa. Amigos, nosotros nos reencontramos la semana próxima aquí en Vida Sana con otro tema. Chau, que pasen bien. La capacidad auditiva, esto puede ser el mayor o el menor grado. El tema es que no es lo mismo sordera que hipoacusia, que a veces se malinterpreta o se hace una asociación de ambos términos como que fueran lo mismo. La sordera... Y en este segundo bloque seguimos hablando de las personas sordas. Es el momento de recibir al doctor Daniel Nogueira. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a toda la audiencia? ¿Cómo les va? Es un gusto hoy para hablar. Obviamente es un fenómeno o un problema de salud más severo, que en definitiva consiste en la pérdida de la capacidad de recepción, de discriminación, de integración y también de comprensión de los sonidos, tanto del medio ambiente como del habla, ¿verdad? O de la lengua oral. La hipoacusia, en tanto, es una pérdida auditiva parcial que puede ir de distintos grados, pero no es lo mismo que una sordera. Y para aclarar algunos conceptos, hablamos de hipoacusia, personas totalmente sordas. Bueno, en definitiva estamos hablando de sordera o de hipoacusia cuando se tiene un déficit funcional que evidentemente consiste en la pérdida de la